Muy amados hermanos en Cristo, quiero una vez más leer la palabra de Dios en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 34. Y voy a leer desde el versículo 9 adelante. Dice así: Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Que nuestro Señor añada la bendición que tanto anhelamos de la lectura de su palabra y del comentario que vamos a hacer de ella. Ya hemos comentado una parte sobre este rey Josías, este buen rey que supo guiar bien. Por eso hemos intitulado este pensamiento Guiando bien, porque el rey joven Josías se entregó al Señor de todo corazón, y cuando escuchó de la palabra de Dios, él prestó atención a lo que Dios decía y comenzó a obedecer, y se constituyó en un ejemplo para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel. Hemos comentado que él halló el mejor ejemplo en su antepasado, en su padre David, el rey David, y siguió las pisadas de él y no las de su padre Manasés, que fue muy pésimo ejemplo para él. Hoy vamos a seguir considerando otro aspecto de este rey. Tenía un corazón tierno. Es otra cosa que se destaca en este rey Josías, es que tenía un corazón tierno. ¿Cómo se agrada a Dios si nuestro corazón es sensible ante su palabra y pronto para obedecerla?
Este rey, cuando oyó la palabra del Señor, su corazón sensible y tierno sintió cómo habían perdido el tiempo, cómo habían pisoteado la palabra y los mandamientos de Dios. Y él pronto comenzó a obedecerla. Esto debe producir en nosotros, amados hermanos, cuando llegamos a encontrarnos con la palabra de Dios que nos habla. No hagamos oído sordo a la palabra de Dios. Las lágrimas vertidas, yo le digo esto, hermano, que las lágrimas vertidas, las lágrimas a derramarse por causa de fracasos. Yo le digo esto, que las lágrimas que podemos vertir sobre el santo libro nos van a librar de otras muchas lágrimas que se derramarán por causa de fracasos y sufrimientos como resultado de nuestro descuido de trazar nuestra senda conforme a las Escrituras. Dios vio las lágrimas de Josías y oyó su clamor y puso su mano sobre él para prosperarle en todo cuanto él llevó a cabo para su gloria. En fuerte contraste con Josías, tenemos una circunstancia mencionada de su hijo Joacim, porque a la muerte de el rey Josías, de este joven rey, asumió el reinado, asumió el trono Joacim, su hijo. ¿Y qué contraste hay entre los dos, entre el padre y el hijo? En el libro del profeta Jeremías se encuentra esta alusión al hijo del rey Josías. La palabra de Dios fue enviada a él por el profeta, y el escriba Jehudí la leyó en oídos del rey Joacim, y este rey, este hijo del rey que estamos considerando, cuando había leído de ella 3 o 4 páginas, dice que el rey Joacim, hijo de nuestro buen rey, enfurecido rompió el rollo con el cuchillo de la escribanía y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que el fuego lo consumió totalmente. Se nos dice de él estas palabras: y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Eso registra Jeremías en su capítulo 36, verso 24. Su padre, en cambio, cuando le dieron el libro y lo leyeron, rasgó sus vestidos, derramó lágrimas, porque habían estado equivocados y andando en el error todos sus antepasados. Un proceder totalmente contrario el de Joacim al de su padre Josías. Y qué fin fatal fue el suyo de Josías. Vale la pena seguir leyendo en este libro de Segunda Crónicas la historia. Ahora, hay un pensamiento que se registra en el pasaje que nosotros no hemos leído, en este capítulo 34, en los versos 26 y 27. El verso 27 sí lo leímos, ¿verdad? Hay 2 pensamientos. Es decir, hay 2 oídos. Hay un pensamiento, hay 2 oídos. Qué significativas son las palabras que se leen. Por cuanto oíste las palabras del libro, eso es el oído del rey Josías. Oíste las palabras del libro. Dice el Señor: yo también he oído. Esa es la palabra de Dios, el oído de Dios. El oído de Josías y el oído de Dios. Yo también he oído, dice Jehová. He ahí todo el gran secreto, querido hermano. Todo el gran secreto del éxito maravilloso de la vida de Josías, de la vida y de sus obras más, de este joven rey. ¿Cómo debe de animar esto
a los jóvenes cristianos para seguir el ejemplo de este buen rey, que tuvo oído para la palabra de Dios y la supo obedecer, y en la obediencia a esa palabra le dio grandes logros y éxitos espirituales y en la vida. Casi muchacho aún era este rey y sirve de ejemplo para nuestros jóvenes. ¡Qué solemne! Dios oye si nosotros le oímos a Él. Y oír a Él, al Señor, es obedecer a su palabra. ¿Qué efecto tiene la palabra en nuestras vidas, hermano, hermana? Cuando en la reunión escuchas la palabra que te amonesta o cuando lees las Escrituras, ¿qué efecto tiene esa lectura en tu vida? Si no hay efectos en tu vida, es vano lo que has leído. Hay una voz de antaño. Esta voz de antaño la encontró precisamente en ese rollo, en ese libro que le fue leído al rey Josías. Una voz de antaño. ¿Cómo se habrá animado, digo yo, Josías al seguir la senda de la obediencia trazada en la ley de Jehová cuando descubrió que Dios había hablado de él unos 300 años antes por boca del joven profeta de Judá que denunció el pecado de Jeroboam? Lea 1 Reyes capítulo 13 versículo 2. Dijo, cuando pronunció la sentencia este joven profeta que vino de Judá a Betel donde Jeroboam sacrificaba, le dijo, he aquí el Señor levantará de la casa de Judá un rey llamado Josías, hasta el nombre. Y esto lo leyó Josías, cómo Dios lo tenía ya en sus planes, hasta el nombre de este joven rey, que cumplió al pie de la letra la profecía que pronunció aquel joven profeta. Cuando Josías iba derrotando el mal en toda la nación, llegó a Betel, donde el joven profeta pronunció la profecía. Llegó a Betel, donde había estado los ídolos de los becerros. ¿Y qué hizo allí Josías? Hizo abrir los sepulcros de los idólatras culpables y quemó sus huesos sobre el altar de acuerdo a la profecía hecha, y en su ejecución de juicio en aquellos sepulcros hizo distinción entre los justos y los impíos. Lea 2 Reyes capítulo 23 versos 15 al 18. Había sido señalado por Dios para este propósito siglos antes, y el peso del juicio era puesto sobre él antes que naciera, y aún designado por su nombre. Sí, el Señor nos conoce por nombre, amado hermano. Él te conoce, Él me conoce a mí. Pongamos nuestra vida a la luz de sus ojos y hagamos lo que dice su palabra. Ahora, hay una relación entre Josías y Cristo. En este joven rey vemos una hermosa figura de Cristo. Por ejemplo, nos vamos a fijar en varios detalles de su vida al respecto. Primero, en su amor y devoción a Dios y para con su palabra. Nuestro Señor era así. Tenía amor y devoción a Dios y a su palabra. En segundo lugar, Josías tuvo una juventud piadosa. Nuestro Señor Jesús lo mismo. En tercer lugar, en su anhelo ferviente hacia la santidad y su ardiente celo hacia su casa. Lo mismo era el Señor, celoso por su Dios y por su casa, que sacó a azote a los comerciantes que estaban en el templo. En cuarto lugar, en su obediencia a la ley de Jehová, como el Señor, que cumplió toda la ley. En quinto lugar, en su éxito completo para barrer con todo el mal. En sexto lugar, en su victoria para poner en el alto la justicia y establecer los caminos de Dios en medio del pueblo. Y en séptimo lugar, en su juicio ejecutado
que nos hace pensar del día final cuando Cristo ejecutará juicio sobre los vivos y los muertos. Josías realmente es un fruto magnífico. Entendemos por varias escrituras que el profeta Jeremías vivía en los días de Josías el rey. Jeremías era joven cuando vivía en los días del rey Josías. Posiblemente, como digo, un poco más joven que el rey. Jeremías fue notablemente afectado por el maravilloso ejemplo de Josías, en particular por el efecto que el hallazgo del libro de Dios produjo sobre él. Sin duda, Jeremías hace referencia a esta experiencia de Josías, cuando dice en su profecía estas palabras: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Registra esto Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Josías murió prematuramente, pero Jeremías, que justamente con él fue grandemente influido con el hallazgo del libro de Dios, le sobrevivió por largos años y amonestó a los malos reyes, hijos de Josías, siendo un fiel y gran testigo de Dios en tiempos amargos del cautiverio de Judá. Solo Dios sabe qué magníficos frutos puede producir, hermano, hermana, nuestro fiel ejemplo, si obedecemos con integridad a su palabra. Y hay una voz ulterior. El libro de Lamentaciones tiene esa voz ulterior. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías en ocasión de la muerte de Josías. Fue escrito este libro como un himno funeral para ser cantado por los cantores y cantoras de Judá. Así dice en 2 Crónicas 35, 25. En esas lamentaciones hay una visión del sacrificio vicario de Cristo, de quien la muerte de Josías fue recordatorio profético. ¿Qué dice ese pensamiento de la muerte de Cristo? Dice Lamentaciones. Leamos Lamentaciones capítulo 1, versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Oh, cuánto le debemos a este joven rey. Por supuesto, le debemos al Señor, que ha registrado este historial, esta biografía en las páginas de su libro, y nos deja ejemplo para que nosotros nos acerquemos al Señor, tengamos oído para su palabra, la obedezcamos y cosechemos triunfos, frutos y victorias en nuestra vida espiritual.